Decía el salmista: yo me alegré con lo que decían a la casa de Jehová. ¿Cuánto se alegra cuando ven a la casa de Dios? Yo me alegro cuando ven a la casa de Dios, somos motivo de gozo estar en la casa del Señor. Y eso es porque nosotros amamos la presencia de Dios. Es verdad que Dios es omnipresente y Él, según la palabra de Dios, no solo la teología, la doctrina, sino que según la palabra de Dios, Él puede estar simultáneamente en diferentes lugares donde Él quiera estar. Porque dice la palabra del Señor que Él habita, dice, donde hay santidad. Dice que Él habita en las alturas y también habita en la santidad. Porque ese es algo que Él tiene como naturaleza de Él. Gloria sea el Señor. Muy bien, vamos a ir entonces a la palabra. Busquemos ahí, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a estar leyendo el versículo 22, 23, 4 respectivamente. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, 23 y 24. Luego vamos a continuar en otro pasaje de la Escritura. Aleluya, gloria a Dios. Está ahí cerca. ¿Me encontró? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, 23 y 24. Si lo encuentran, se pone de pie para leer la palabra de nuestro Dios en forma reverente. Gloria sea a Dios. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leerlo juntos, este pasaje. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahora busquemos segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, 14. Está en la siguiente, ahí cerquita. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Ahí dice algo bien interesante. ¿Lo tienen? Leámoslo juntos también. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta es palabra de Dios. Oramos, Señor Jesucristo, le damos gracias, Señor, por su presencia. Gracias por la presencia de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque usted es el que nos conduce en esta vida hacia la eternidad. En esta hora le damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos en su casa, en este templo, para alabar y bendecir su nombre, para escuchar el consejo de su palabra. En esta hora nos consagramos para escuchar el consejo de su palabra, y reprendo en su nombre toda obra de las tinieblas. Ato en el nombre de Jesucristo toda oposición de la oscuridad. Ato al príncipe de la potestad del aire y lo que nos sale fuera. Ato a los principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad y desorden y fuera. Ato todo trabajo, todo conjuro del sacerdote satánico, de la sacerdotisa satánica, y los ordeno salir fuera. Reprendo todo espíritu de pereza espiritual, todo espíritu de conformismo espiritual, y eso fuera. Ato en el nombre de Jesucristo todo espíritu de engaño, de error que se mueve en el aire, y expulso fuera. Desato libertad espiritual para escuchar el mensaje de su palabra. Desato en esta hora la libertad al cautivo, la restauración al caído, la salvación al perdido, la fortaleza, perseverancia y final salvo. Que su palabra cumple el propósito para el cual es enviada. Que haya edificación, que haya consolación, que haya exhortación, y que nuestro espíritu sea edificado. Que nuestra vida espiritual pueda crecer conforme a la estatura del varón perfecto, el cual es Jesucristo, para gloria del gran yo soy. Amén y amén. Gloria a Dios. Se puede sentar si es tan amable. Gloria a Dios. Tenemos un tema de estudio, y
es la importancia de la santidad para la venida de Jesucristo. Aleluya. La importancia de la santidad para la venida de Jesucristo. Yes. Hemos venido abordando este tema porque es un tema que el Señor nos ha requerido en su gran amor y misericordia. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Dice la palabra del Señor que Dios nos ama con amor eterno. Desde antes de que existiera el tiempo y el espacio, desde antes que existiera la creación, Dios nos conoció y Dios nos amó. Y su amor es un amor, dice la palabra del Señor, un amor eterno y comunicativo. De tal manera que Él en el tiempo nos llamó por medio de su palabra y su espíritu para ser salvos. Y ahora nos tiene bendecidos. Dice la palabra del Señor con una salvación tan grande. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta como hijos de Dios. Y es una gran prerrogativa, un privilegio que no lo puede tener un ser humano aquí en el mundo, aunque tenga todo lo que quiera tener. Puede tener todo lo que el predicador dijo allá en Eclesiastés. Puede tener todas las riquezas del mundo, puede tener toda la fama, todo el poder, todo el placer habido y por haber, pero eso no satisface la necesidad del espíritu y del alma. Porque dice el predicador que todo eso es vanidad de vanidades, que todo eso pasa. Pero el que llena el vacío, la necesidad del espíritu y del alma es el Señor Jesucristo. Porque en el mundo, mis amados hermanos, el mundo está estructurado para poderle ofrecer al hombre y a la mujer la satisfacción de la necesidad de su espíritu y su alma, pero nada de este mundo puede satisfacer la necesidad del hombre, solo Dios, solo el Señor Jesucristo. Ese era un mensaje que el Señor les comunicaba a todos sus seguidores y a sus discípulos, y aún a todos aquellos que no eran sus discípulos, pero ellos no entendían. Cuando en una oportunidad se acercó a una dama en una ciudad llamada Samaria, él le pidió agua y era para probar la fe de aquella mujer. Y entonces aquella mujer se sorprendió porque un israelita que era llamado judío le pedía a ella agua. Y luego después el Señor le dijo que él tenía un agua que saciaría la necesidad espiritual de ella. Él le dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ahí le estaba diciendo que Él es el único que satisface la necesidad del alma y del espíritu, solo de Jesucristo. El hombre y la mujer puede vivir hasta 1000 años de ser posible. Solo Dios sabe si alguien vivió 1000 años. Yo creo que en la Biblia llegó uno cerca de 1000 años. Usted ya sabe el nombre de ese. ¿Cómo se llamaba el que vivió cerca de 1000 años? Matusalén. Gloria a Dios, porque hay hermanos que son lectores de la Biblia y tienen buena memoria. Gloria a Dios. Entonces, cerca de 1000 años, pero el que viva 1000 años o más de 1000 años en este mundo, siempre va a tener la misma necesidad y solo Dios puede satisfacer esa necesidad. Entonces, el Señor es el que nos da esa satisfacción, gloria a Dios, por medio de su gracia. Y por medio de su gracia Él nos llama a la salvación y nos pone en un proceso de salvación. Y en ese proceso de salvación hay también, según la palabra de Dios, no solamente según los eruditos, sino según la palabra de Dios, hay un proceso de santificación del ser. Y el ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu reside el aliento de vida. El hálito de vida reside la intuición, la comunicación y también la conciencia. Dice la palabra del Señor que aún el hombre que no conoce a Dios, el hombre natural, tiene una conciencia, y esa conciencia tiene una ley moral en sí. Por intuición entiende y comprende lo que es moralmente bueno y lo que es moralmente malo. Dice la palabra del Señor que aún el que no conoce a Dios tiene esa ley natural, y esa ley natural está en el espíritu. Y es ahí donde el ser humano pues puede también incluso tener cierta conciencia de que hay un ser superior a él,
el ser humano pues a veces le llaman Dios o dioses de diferentes maneras, pero sabemos que solo hay un Dios verdadero, amén. También tenemos otra parte en el ser que es el alma, y en el alma reside lo que son los pensamientos, los sentimientos y la voluntad, y es prácticamente la parte en que la palabra de Dios enseña que es el corazón. El corazón es sinónimo de el alma, desde el punto de vista en que lo presenta la mayoría de escritores sagrados, incluso el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, se refieren al corazón, a la parte almática. Y en el alma también el ser humano tiene un detalle de que fue heredado un pecado original por medio de Adán, y mientras todavía no hay un proceso de santificación y regeneración, ese viejo Adán, el viejo hombre, lo controla y lo domina. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, de la palabra de Dios y la gracia del Señor Cristo, ese viejo hombre es controlado, es dominado. Me llama la atención que el apóstol Pablo, cuando él está escribiendo la carta a los romanos, él le dice a los hermanos que se tiene que considerar uno como creyente muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice de que el Señor Jesucristo, por su gracia, nos permite tener esa capacidad de controlar a ese antiguo Adán, a ese viejo Adán, que es el pecado original o la naturaleza pecaminosa. Es una herencia de Adán, y con ella hemos nacido todos después de Adán, excepto nuestro Señor Jesucristo, que fue puro en forma completa, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Es el único prodigio, pero de ahí todos, aún aquel que viva durante el milenio con nuestro Señor Jesucristo, va a tener ese pecado. Por eso es que va a tener la capacidad de aún revelarse después del milenio, cuando sea soltado el engañador al final del milenio. Pero, mis amados hermanos, lo interesante es que tenemos a un Salvador, y es Jesucristo, y por medio de Él podemos entonces tener victoria, tener santidad. El detalle está en que esta santidad hay que obrar, hay que trabajar, porque la palabra del Señor dice: ocupaos en vuestra salvación. Y ocuparse significa que hay que obrar, o sea que no hay que estar pasivo, sino que hay que estar activo. ¿Cuándo la gloria a Dios? Uno sabe cuando uno ya está activo, y cuando las cosas de Dios son atractivas, entonces usted anda en un nivel de santidad. Pero cuando las cosas de Dios no le son atractivas, porque la mayoría del mundo, si se fija, no hay atractivo en el Evangelio, entonces ese no está guiado y dirigido por Dios, por el Espíritu Santo, sino que está guiado y controlado, dice la palabra de Dios, por tres factores o variables. Uno, el príncipe de la potestad del aire, que es el mismo príncipe de este mundo, es el mismo que se le llama la serpiente antigua, el dragón. Usted ya sabe quién es, amén. Y también dice que están controlados y guiados por la corriente de este mundo, que también este mundo está estructurado para vivir en una loca carrera de pecado, porque lo controla el príncipe de este mundo. Y también por los impulsos del viejo Adán, o sea, la naturaleza carnal. Pero el que ya está en el proceso de santificación es guiado, dice la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Esa es la bendición. Entonces, estamos, mis amados hermanos, en este tema importante, la importancia de la santidad para la venida de Jesucristo. ¿Cuántos creen en que Jesucristo viene por su pueblo? ¿Cuántos sienten que la venida del Señor está más cerca que nunca? Los eventos están pasando rápido y van a seguir pasando rápido, porque la venida del Señor está cerca. Aún hasta el tiempo está acelerado, porque todo esto forma parte del plan de Dios para salvar a la humanidad, para todo aquel que responda al llamado de Dios, porque el que no responda a ese llamado, ese no se va con el Señor, no se salva. Pero el que responda positivamente sí se salva, porque el Señor Jesucristo así lo ha establecido, que el hombre tiene que responder ante el llamado de Él. Gloria al Señor. Entonces, hemos abordado parte del estado de santidad interna del creyente, que es el espíritu. Y
ahora estamos en la parte de la santidad del alma. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y hemos abordado prácticamente aspectos conceptuales de lo que es el alma. ¿Qué es el alma humana? Del griego psique. Así se escribe esa palabra en el griego, psique. De ahí viene la palabra psicología en español. Aleluya. Esto es el elemento sensible e inmaterial del hombre, aquello por lo que percibe, reflexiona, siente, desea. Esto es el intelecto, los pensamientos y la voluntad. Es decir, el intelecto, la capacidad de pensar, los sentimientos, la capacidad de sentir, la voluntad, la capacidad para decidir. Gloria a Dios. Las funciones del alma humana son: 1, la comprensión de Dios y su voluntad por medio del intelecto, de los sentimientos, tales como la fe, la esperanza y el amor. Y 2, la elección de Dios y su voluntad por medio del intelecto y de la voluntad, o sea, por la razón y la voluntad. Es lo que los eruditos le llaman el albedrío libre del hombre, que es la capacidad de obrar por reflexión y elección. Por ejemplo, cuando usted quiere venir a la iglesia, dice, ya es tiempo de ir a la iglesia, porque ya está haciendo trabajo, pero dice, excuse me, o sea, le dice al que está ahí, tengo que ir a la iglesia, y deja pendiente un trabajo que tiene que hacer, ¿o no? Porque hay que ir a la iglesia. Entonces usted razona y luego decide estar en la casa de Dios. Así pues, la principal actividad del alma humana del creyente es obedecer voluntariamente a Dios y su voluntad. Es decir, aquí el evangelio no es forzado, como enseña la teología calvinista. ¿Por qué? Porque Dios no acepta la obediencia forzada. Dios no se agrada de alguien que sea rebelde, en otras palabras, de alguien que sea desobediente. Se alegra de alguien que obedezca, pero que obedezca a voluntad. Por eso el Señor decía, el que quiera venir en pos de mí, ven tú y sígueme. ¿Quieres venir en pos de mí? Entonces, siempre el Señor lo hace voluntario. ¿Qué es la santidad del alma? Hemos estado abordando temas conceptuales de qué es santo. Y santo viene del griego agios y del hebreo kadosh. Quiere decir principalmente puro, física, ritual y moralmente. También significa separado, consagrado o apartado. Por ejemplo, este building está santificado. Eso significa que está consagrado al servicio a Dios. ¿Cuál servicio? Al culto, a la adoración, a la oración, a la predicación, etc. Cosas que son espirituales. Amén. Por eso el Señor Jesucristo reprendió a los que estaban vendiendo en el templo. Estaban haciendo transacciones económicas. Y Él les dijo, mi casa se le llamará casa de oración para las naciones, mas vosotros la habéis hecho una casa de mercado. Y en otra dice una expresión más fuerte, ustedes ya saben. Entonces, ¿por qué? Porque la casa de Dios está separada, consagrada, dedicada a adorar a Dios, a buscar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tiene esos dos significados la palabra santo. Amén. Entonces, ¿qué es la santidad del alma humana? Es un estado del corazón puro del alma humana, del creyente. Es un estado del corazón puro. Su corazón y el mío tienen que estar puro. Gloria a Dios. ¿Y cómo es que se purifica? Hay medios de gracia: la sangre de Jesucristo, el obrar del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Cuando se cree y se obedece su palabra. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que decía el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, en el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y la justicia del Dios de su salvación. Aquí está haciendo énfasis en la pureza interna del corazón, porque es lo primero que hay que purificar: el espíritu y el alma. Por eso el Señor Jesucristo les decía a los fariseos, hipócritas, así les decía el Señor: limpia primero lo del adentro del plato y del vaso, para que lo de afuera quede limpio. Aleluya.
Porque la mayoría de los fariseos lucían bien de afuera y estaba bien. El Señor no le estaba diciendo que no estaba bien. Estaba bien, pero primero tenía que purificar su espíritu y su alma para que luego después su cuerpo estuviera también puro. Porque la santidad interna es comunicada hacia afuera. Amén. Entonces primero hay que purificar el espíritu y el alma y luego después viene la pureza del cuerpo. Es como una consecuencia. Amén. Entonces tiene que venir así. Gloria a Dios. También tenemos ¿qué es el corazón? La palabra corazón del griego cardia literalmente se traduce como corazón, corazones o voluntad. Y el corazón en su sentido moral en el Antiguo Testamento incluye las emociones, incluye la razón y la voluntad. En el Nuevo Testamento, tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo usan el término corazón para referirse a la fuente o a sentimiento de los sentimientos, deseos, esperanzas, motivos, voluntad y perfección intelectual. ¿Sabía usted que la mayoría de las personas son almáticas? Reaccionan con las emociones. Algunos reaccionan al calor de la emoción rápido. Se dejan provocar rápido. Con una palabra que le diga a alguien, ya se deja provocar y reacciona. Con una cosa que le haga, reacciona rápido. Entonces, y el enemigo trabaja por ahí también, en las emociones. Por medio de la música secular, influye en las emociones. Influyen en emociones negativas para que el hombre y la mujer vayan al pecado. Por eso hay que tener cuidado con lo que se escucha y también con lo que se ve. ¡Aleluya! Porque también esa parte se transmite hacia adentro y hay que cuidarse de todo eso. Gloria a Dios. Muy bien, entonces el corazón, fíjese bien, es la parte del alma. Cuando usted vea en la palabra de Dios que se menciona bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios, el Señor está diciendo bienaventurados de alma pura, porque ellos verán a Dios. ¿Qué puro? Puro de sentimientos, puro de pensamientos y puro de voluntad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esto solo se puede lograr por la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios nadie puede. ¿Por qué? La palabra del Señor enseña que anda guiado por el príncipe de la potestad del mundo y de la carne. Por eso es que el evangelio es contra cultura, es anticultura, porque hay muchos que se han equivocado en tratar de que el evangelio adaptarlo a la cultura moderna de este mundo, a las cosas así, pues como la música, hacer un concierto así como lo hace el mundo, pero no es así como el Señor quiere. Porque hay algunos que en los altares hacen hasta como que es una discoteca con lucitas y todo humo saliendo cosas así, pero eso es del mundo, no es de Dios. Para sentir la presencia de Dios incluso no hay necesidad de tener música, solo con el corazón, con el alma dispuesta, se siente la bendición de Dios. Claro, los instrumentos sí sirven, está bien, bien usado, pero hay algunos que quieren dar espectáculo para que se vea todo bien bonito, pero a Dios no se impresiona con esas cosas. Dice ahí que el puro de corazón, el limpio de mano, puro de corazón, dice la palabra del Señor. Entonces no hay necesidad de tener esa imitación del mundo. Gloria sea a Dios. Vamos a una parte donde le podemos demostrar dónde está algo de lo que el Señor hablaba del alma, la parte almática. Marcos capítulo 7, versículo 20 y 24. Marcos, uno de los evangelios, está hablando el Señor aquí de la parte almática, o sea, de la parte del alma. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 20, 22, 23. ¿Lo tienen? Marcos capítulo 7, versículo 22 dice, bueno, antes en el 20 dice, y decía, lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres, en otras palabras, del alma de los hombres,
salen las maquinaciones perversas, es decir, los malos pensamientos, las fornicaciones, la parte de la inmoralidad sexual, los hurtos, esta traducción dice robos, asesinatos, o sea, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, el engaño, la desvergüenza, otra traducción dice la sensualidad, la envidia, la maledicencia. La maledicencia se refiere a la calumnia, la blasfemia, la arrogancia, es decir, el orgullo, y la estupidez, es decir, la imprudencia, la insensatez, otra traduce la necedad. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Está hablando el Señor que una naturaleza no regenerada, sino que está controlada por el viejo hombre, sale de todo eso, y eso contamina todo el ser, contamina el espíritu, porque daña la conciencia, contamina todo el alma y contamina incluso el cuerpo, todo de forma consecuente. Entonces, y esta parte, si se fija, es la parte sentimental y es la parte mental. Dice maquinaciones perversas, ahí habla de pensamientos. Luego habla de expresiones claras donde sale lo que son lo que dice el Señor, los deseos, y ahí va lo que es, pues, habla de avaricia, engaño, envidia, etc. Hasta el orgullo, la arrogancia. Bueno, hay muchos aquí, hay una lista grande, como 13 pecados que menciona aquí. Y el apóstol Pablo esto lo retoma en sus cartas, y él hace lista más grande. En Gálatas 5 hace una lista de 18 pecados de obras de la carne. En Romanos capítulo 2 hace una lista de más de 20. Y por allá en 2 Timoteo también hace otra lista bastante grande. Entre todos ellos, pues, todos esos son obras de la carne, que es la obra del viejo hombre, de la naturaleza caída. Entonces, ese es el problema del hombre. Fíjense bien. La Biblia declara que la depravación humana halla su asiento en el corazón, debido a que el pecado es el principio que halla su asiento en el centro de la vida interna del hombre, contaminando por ello todo el círculo de sus acciones. Si alguien odia, ese odio se va a transmitir en asesinar, en hacer la maldad a otro. ¿Sí o no? Si alguien tiene un pecado de arrogancia o de orgullo, ese orgullo lo va a transmitir para poderse sobrellevar a todos los demás y que él se vea grande o lo más grande que hay. Se recuerda de Nabucodonosor, que ya tenía una advertencia por Dios, que quien lo había hecho grande no era él, no era su poder económico, político, militar. Quien le había concedido tener grandeza era Dios. Pero cuando él activó esa naturaleza pecaminosa del viejo hombre, él dijo que todo eso que estaba ahí, un gran imperio, él lo había construido con su fuerza, su poder, su inteligencia. Y en ese momento dice la palabra del Señor que se cumplió la sentencia que había contra él. Entonces, es la cuestión que no se puede controlar ese viejo hombre, hay consecuencias. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y el hombre natural, dice la palabra de Dios, que no puede agradar a Dios. Y no busca ni quiere agradar a Dios. El único que busca agradar a Dios es el hombre espiritual, es la mujer espiritual. Aleluya. ¿Cuántos son espirituales acá? Gloria a Dios. Entonces, fíjense bien que Jeremías 17:9 habla algo, donde dice que de las cosas que hay, el corazón es el más perverso de todos. Eso dice, que hay algo que el hombre tiene que controlar y es su corazón. Tiene que tratar ahí la parte almática. Nuestro Señor Jesucristo subraya que de un corazón corrupto salen las maldades que contaminan al hombre. Entonces, lo que tiene que la persona buscar primeramente es la restauración espiritual. Cuando uno acepta al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo entra a su vida y le otorga poder para vivir conforme a su voluntad. ¿Sabe que el Señor Jesucristo les dijo en una oportunidad a los judíos que habían creído en él? Porque él predicó primero a su pueblo, amén, a los israelitas. Y él les decía: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libres. Y en eso también él dice que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. O sea que el Señor lo que hace es que regenera, restaura, da una nueva naturaleza para poder así agradar a Dios. Gloria a Dios. Hay un proverbio que a mí me agrada y es bonito y está ahí. Dice el proverbio: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y el temor es el respeto a Dios. Y continúa diciendo ahí ese versículo, ese proverbio, dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún hasta sus enemigos hace estar en paz con él. O sea que cuando la vida de uno es agradable a Dios, y agradable significa vivir en santidad, el Señor le pone stop, le pone un alto hasta el príncipe de este mundo que pueda llegar a atacarlo. Cuando Él le manda una legión de demonios, el Señor tiene ahí listo a su ejército de ángeles y protegiendo. Le dice: a este no lo tocas, a esta no la tocas, este es mi hijo, esta es mi hija. O este es mi siervo, esta es mi sierva, y por lo tanto no lo tocas. No toques. Gloria a Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Esa es la bendición de estar en el estado de gracia. Por eso es que aquí la palabra del Señor enfatiza, y quiero regresarlo a 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Quiero regresarlo. Versículo 13. Dice así. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Me quiero tener aquí un momento, fíjense bien. Según la palabra de Dios y también según la doctrina bíblica, la santificación forma parte de la salvación. En los eruditos dividen en categorías los temas, y la parte de salvación le llaman soteriología, que quiere decir el estudio de la salvación, ya en español, o el estudio de nuestra salvación por medio de Jesucristo. Y la santificación es una parte de la salvación. Porque hay muchos temas, usted sabe, hay muchos temas. La predestinación, la elección, la presencia de Dios está dentro del plan de salvación antes de la fundación del mundo. Y esa predestinación, esa elección y esa presencia se comunica en el tiempo en la redención de nuestro Señor Cristo. Es otro tema de la salvación. La expiación, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Luego viene lo que es el llamamiento, la invitación del Espíritu Santo. Es cuando ya está en la aplicación, y cuando se aplica ahí se usa términos como justificación. El culpable es declarado inocente, justo. Reconciliación, el enemigo es declarado amigo. El depravado, corrupto, es regenerado, y esa es regeneración. El que era un pecador, una pecadora, es santificado, es purificado, eso se llama santificación. El que era solo criatura es declarado hijo o hija, eso es adopción. Y sigue hasta adelante, hasta la glorificación, que es la transformación del cuerpo, inmortal e incorruptible, en la resurrección o en el arrebatamiento, que es la transformación, hasta completar todo el proceso de santificación. Lo que le quiero decir es que la santificación forma parte de la salvación, y un aspecto que hay que cuidar es la santificación, porque cuando uno acepta al Señor Jesucristo, todo el expediente, todo el récord es perdonado, es borrado, dice la palabra. Hay perdón y nueva vida, dice la palabra del Señor. Hay una nueva relación. Pero de ahí viene lo que es
capacidad del creyente para mantenerse perseverando en el camino de Dios. Y perseverar significa que hay que crecer, que el fruto del Espíritu crezca en nosotros para mantenernos santos. Y eso es lo que hay que trabajar. Por eso el Señor pone a los pastores, para que los pastores cuiden a las ovejas. Los pastores están para cuidar a las ovejas. Amén. Los maestros, los evangelistas, los profetas. Dice la palabra del Señor que Él constituyó a esos ministerios para edificación del cuerpo de Cristo. O sea que para que el pueblo de Dios continúe. Porque si alguien acepta al Señor Jesucristo pero se regresa atrás, entonces resulta de que la cuenta que fue perdonada, bueno, queda sin efecto cuando vuelve otra vez a pecar. Cae otra vez en el problema del culpable y por lo tanto necesita ser otra vez restaurado si quiere ser salvado. Y el problema de la mayoría, lo dice el Señor Jesucristo, es que no se mantienen perseverando, sino que solo por un tiempo algunos al principio. Aquí han aceptado muchas personas y a la hora de las horas uno pregunta: ¿qué pasó con la hermana? ¿Qué pasó con el hermano? Etcétera. Se han quedado por allí rezagados, o se han quedado estancados, o han regresado atrás. Y algunos dicen: es que están sufriendo pruebas. Bueno, ahí es el momento de que hay que continuar, porque las pruebas son parte de la vida del creyente. Aún las batallas son parte. Pero el que logra sobreponerse a todo y logra dar el fruto, dice el Señor Jesucristo, con perseverancia, a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1, este llega a tener madurez espiritual, y este es el que se mantiene aquí donde dice el Señor Jesucristo, escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. El Espíritu Santo nos santifica, y la verdad, ¿cuál verdad? La palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo al Padre en la oración sumo sacerdotal: Padre, santifícalos en tu palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra en verdad. Juan 17, 17. La palabra de Dios nos santifica, amén. El Espíritu Santo nos santifica. La sangre de Jesucristo nos santifica. Entonces tenemos que mantenernos ahí. Así es que, mis hermanos, dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Cristo. O sea, el Señor nos llamó para salvación y para meternos en un proceso de santificación, pero una santificación práctica, amén. Solo el fruto del Espíritu puede mantenerlo a uno lejos de todas las obras de la carne. Porque si usted puede ver el contraste entre el fruto del Espíritu frente a la carne, solamente el fruto del Espíritu puede controlarlo. Puede dar lo que el Señor Jesucristo dijo: el buen árbol de su... ¿Qué dice? El buen árbol da fruto buenos, y el mal árbol también da fruto del mal. Es por la naturaleza, y esa naturaleza nos da Dios. Hombres como Juan Wesley enseñó la santidad así como nosotros la enseñamos. Y él enseñaba como principio que la santidad era necesaria para mantener el estado de salvación. Y había otro colega de él que se llamaba Carlos George Whitefield, Jorge sería en español, Jorge Whitefield, George Whitefield en inglés, y el otro John Wesley, Juan Wesley. Entonces, este otro enseñaba de que la santidad era necesaria también para ratificar los escogidos de Dios. Y eran hombres que predicaban el evangelio, pero también lo vivían. No era solamente por así. Y a Juan Wesley le decían que él era un teólogo práctico, porque él lo que hacía era evangelizar. Y después de evangelizar, ayudarle a los hermanos a santificar. Así como los apóstoles ganaban las almas después de ganar, a vivir en santidad. No podían regresar a lo que acarrea el pecado, porque entonces dice la palabra del Señor que es probable recibir en vano la gracia de Dios. Eso lo dice en 2 Corintios capítulo 6. Vámonos ahí. 2 Corintios capítulo 6, versículo 1. Es peligroso.
2 Corintios capítulo 6, versículo 1 dice: así que pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. El peligro de recibir en vano la gracia de Dios es regresar otra vez a la loca carrera del pecado. Por esa razón es necesario crecer en gracia, gloria a Dios, y trabajar en el aspecto de la santidad. Y el Señor quiere santidad interna y externa, gloria a Dios. A una forma de vestir, las damas tienen el reto de vestir femeninas con su vestido, pero decente, porque hay unos vestidos que son escotados, demandados, hay unos que andan mostrando su cuerpo y eso no está bien. La palabra del Señor enseña que no hay que ver la desnudez también, tanto el varón como la mujer, y Dios tiene en cuenta esa parte de lo que es la forma de vestir. El hermano y la hermana tienen que progresar en eso. Todo es mejorable. Hay hermanos que se visten bien, hay hermanas que se visten bien, está bien. Tiene que trabajar otra área, está bien, siga trabajando. La forma de hablar también. Hay hermanos que están acostumbrados a decir grandes malas palabras, y eso es pecado delante de Dios. Entonces tiene que pedirle al Espíritu Santo que le ayude a refrenarse eso, a quitarse esos pensamientos y a no reaccionar así. O la conducta de ser muy reactivo es, como se dice, saltar al calor de la emoción, no está bien. ¿Por qué? Porque también se cae en pecado. Por ejemplo, dice, la palabra del Señor le enseña, dice, enojaos, pero dice ¿qué? Dice, otra dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo, porque un enojo lo puede llevar ¿a qué? A un rencor, a un odio y a la raíz de amargura, y a eso ya es una contaminación del espíritu, la conciencia, una contaminación del alma, del corazón, y es pecado. Amén. Reaccionar así como se dice de mechita corta, pues, con cualquier cosa, hay que tener cuidado. Entonces, la palabra del Señor, hermanos, nos enseña todos los principios para santificarnos. Pero en este mundo todo está configurado para no vivir en santidad, ¿sabía usted eso? Por eso es que el Señor incluso a los sacerdotes les enseñaba cómo se debían de vestir. No era cualquier vestido. Tenía que andar con decoro, con pudor y modestia. O sea, el sacerdote, para subir al altar, dice que había graditas y no se le tenía que ver ninguna parte de la desnudez cuando él subía. El vestido estaba hasta abajo, para que no se viera su desnudez cuando él iba subiendo al altar. Y de manga larga era su vestido, porque eso te enseñaron. ¿Por qué razón, hermano? Porque con la vista se puede pecar. Por ejemplo, si alguien se viste sensual, las hermanas que tienen ese efecto es para atraer la atención. Y ese pecado en la Biblia se le llama sensualidad. Sensualidad es alguien que tiene la capacidad para tener seducción o atracción al sexo opuesto. Y es pecado, delante de Dios es pecado. Y ese pecado, hermano, está en el corazón, pero se expresa en la forma de vestir, en la forma de hablar o comunicarse. Entonces tiene que tener uno ese cuidado de tener decencia hasta en la forma de vestir, porque esto la mayoría de hermanos no lo enseña, pero debe de enseñarse. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que se guarde uno en espíritu, alma y cuerpo, y el cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Entonces, el cuerpo también debe de cuidarse y debe de vestirse bien. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué razón, mis hermanos? Porque esto es lo que el Señor quiere de su pueblo. Algunos dicen, no, es que Dios solo ve la fe del corazón. Es mentira, eso se llama modernismo. Y esa doctrina el Señor ha dado cuenta a muchos evangelistas y profetas que es una doctrina que inventó Satanás para destruir la obra que él ha hecho en su pueblo. Y entonces el Señor le dice de que no es eso, porque su palabra enseña lo que hay que santificarse en todo el ser. Gloria a Dios. Entonces,
Cualquier área que usted tenga, hermano o hermana, que mejorar, debe de hacerlo. Y es algo que usted y yo tenemos. Tenemos al Espíritu Santo, al Señor Jesús, que le podemos preguntar a Él cómo está nuestro estado de santidad o cómo está nuestro estado de salvación. Aleluya. Si su pastor o su pastora o su maestro o su maestra, etcétera, no le enseñan santidad, bueno, pero el Señor, como Él es el que nos da salvación, amén, le preguntamos a Él: Señor, ¿realmente estoy salvo así como yo vivo, así como yo me comporto, etcétera? Y Él le da respuesta a uno. El Espíritu Santo también, porque el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo, Él es el consolador con nosotros, y Él dice que Él nos iba a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo no le va a mentir, porque los teólogos en este tiempo le mienten, o los maestros le mienten, no solo en este tiempo, muchos tiempos atrás. Incluso hay algunos que enseñan que no hay que guardar la ley moral de Dios. Eso se llama antinomianismo, que Dios es bueno, que Dios es amor, etc. Entonces, pero es necesario guardar la ley moral, porque guardar la ley moral protege de no vivir en pecado y lo ayuda a uno a mantenerse en santidad. Y le digo, solo por el fruto del Espíritu Santo se pueden guardar los mandamientos. Por ejemplo, el amor a Dios solo tiene que ser a Él, no a este mundo. Porque es fácil desviar el amor de Dios hacia las cosas de este mundo, ¿sí o no? Hasta un hijo, una hija, un esposo o una esposa puede ser su ídolo, y ahí ya está apartando a Dios de ser su primer amor, ¿sí o no? Si no, pregúntele a Israel cuántos dioses y diosas tenía, y el Señor siempre les enviaba reprensión por sus profetas a que volvieran a la senda antigua, a que volvieran a que Dios fuera su primer amor. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos este llamado, dice ahí, que Él nos ha llamado a la santificación. Y ese es el camino que debemos seguir, porque así nos mantenemos salvos. Porque hay algo que los teólogos lo han debatido y la palabra del Señor lo enseña claro. Algunos enseñan que la salvación no se pierde, eso se llama calvinismo, predestinación inconsciente. Pero la palabra del Señor enseña de que la salvación es por gracia, pero hay que guardarla, hay que protegerla, hay que cuidarla, porque es posible perderla. Es posible perderla. Y el Señor Jesucristo lo ha comunicado bien en su palabra y por medio de sus profetas y sus evangelistas. Hay mucho pueblo que estuvo al principio en la salvación, pero se descuidó del estado de santificación y no se restauró y se perdió. Están perdidos. Y el detalle está en que la palabra del Señor enseña de que hay que cuidar una salvación tan grande, hay que ocuparse de la salvación. Y la forma de hacerlo es vivir en santidad. No hay otra forma. Y la santidad, ya digo, la palabra enseña el espíritu, el alma y el cuerpo. Enseña todo. Enseña que hay que ser puro de corazón, pero también hay que ser puro de cuerpo. Y forman parte de la vestimenta. Me llama la atención que muchos hermanos en épocas antiguas, cuando ellos empezaron su ministerio, ellos se vestían bien. Por ejemplo, los hermanos casi no se veía que andaban bien vestiditos, de manera decorosa, decente. Pero ahora pues casi salen semidesnudos y con modas así bien apretadas del cuerpo, hermanos y también hermanas. Entonces, y ese vestuario en un principio no se vestían así, pero ahora se visten así. ¿Por qué? Están a la moda. Y la moda, digo, viene del mundo, ¿o no? Y la moda, ¿qué es lo que hace? La moda es que está para producir atractividad por medio de los sentidos, por la vista, el oído, lo que las personas andan buscando, ¿sí o no? Entonces, y con eso se estimula el pecado. Por esa razón el Señor quiere que su pueblo se mantenga siempre en obediencia a su palabra. Gloria a Dios. Así que nosotros estamos en este buen camino, mis amados hermanos, y el Señor así es como quiere encontrar a su pueblo cuando Él venga. Y cuando Él llame a usted o a mí a su presencia, igual nosotros tenemos que estar ya, desde ya, seguros. Si Él nos llama a su presencia hoy mismo volamos al cielo. Porque hay una lucha espiritual, y la lucha espiritual del enemigo es hacer volver al hermano atrás, aquella loca carrera de pecado. Por esa razón es de que el cristiano tiene que luchar y pelear la buena batalla y la fe,
y no dejarse influir por el enemigo, no dejarse engañar. Porque el enemigo engaña incluso hasta con doctrinas que han sido sacadas en la Biblia, pero no están bien fundamentadas. Por lo tanto, hay que tener discernimiento espiritual y hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Si usted le pregunta al Espíritu Santo en oración, y Él le va a comunicar cabal lo que Él desea que usted mejore, se lo va a comunicar bien claro, sin necesidad de ir a un pastor o una pastora, porque la mayoría de hermanos va y dice: hermano, yo he escuchado que los hermanos quieren que yo me vista mejor. Es que a mí no me gustan los vestidos, las faldas largas, me veo como una anciana, dicen las hermanas. Pero si es que eso no es así, mis hermanos, es que el Señor quiere una santidad, una decencia en la forma de vestir. Amén. Amén. Que la mujer luzca femenina y el varón luzca masculino. Gloria a Dios. Así es que pregúntele al Señor, porque si no, pues va a terminar en problemas. Y ahora estamos en el mejor momento, ¿sabes por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Señor Jesús, tenemos la Santa Palabra, y con esto no hay a dónde irse, no hay margen de error, porque el enemigo puede llegar a tratar de influir, pero si usted tiene la palabra del Señor, con esta no se mueve. Ahí está, se queda con lo que le dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿estamos bien bendecidos, sí o no? Dele gracias al Señor porque estamos bendecidos. Gloria sea al Señor. Gloria. Quiero cerrar con algo. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Bueno, ya reflexionando, haciendo una aplicación final, el creyente se comporta según su corazón, al cual Dios conoce. Dice Hechos 15:8: y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos al darle el Espíritu Santo igual que a nosotros. Era un discurso que tenía un apóstol respecto a los gentiles, que también ellos habían sido santificados. Asimismo, Dios puede al corazón recrearlo, puede limpiarlo, puede sanarlo, puede corregirlo, dirigirlo y guardarlo. Aleluya. Cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que Él lo dirija a uno, el Espíritu Santo lo dirige. Si usted va a un lugar donde el Espíritu Santo sabe que usted va a caer en pecado, el Espíritu Santo siempre le va a dar una reprensión, ¿sí o no? Le va a acelerar su corazón, le dice: cuidado, ahí no entres, ahí hay un relajo, cuidado, ahí hay pecado, ahí no estoy yo, ahí no me agrada que vayas. Usted debe de obedecer al Espíritu Santo, no entrar ahí, o no ver algo que no debe de ver. Amén. Que ahora es peligroso ver por las redes sociales algo que no debe de ver uno. Amén. Debe cuidar uno todo eso. Entonces, es de guardar el corazón, porque el corazón es una fuente tanto de santidad como de pecado. El Señor enseñó que nuestro corazón puede ser una fuente de santidad, también una fuente de pecado. ¿Por qué? Porque el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, la carne, está en el alma, no está en el cuerpo, no está en el espíritu. Porque algunos hermanos enseñan que el cuerpo es malo, y eso no es una doctrina bíblica. Esa doctrina se llama gnosticismo, lo enseñaron los gnósticos en el primer siglo, y el apóstol Pablo y el apóstol Juan refutaron esa herejía. Le enseñaron a los hermanos que el cuerpo es santo y es bueno, solamente que hay que guardarlo para Dios y hay que usarlo como instrumento de santidad. Amén. Amén. Porque con los miembros también se puede pecar, por ejemplo, con la lengua se puede pecar. Amén. Grandes malas palabras están pecando. No se controla eso. Cuidado. Entonces, con la vista igual, con el oído, lo que uno oye, lo que uno ve. Por lo tanto, la palabra del Señor enseña que hay que guardarse, amén, que hay que protegerse. Gloria a Dios. Y esto es lo que el Señor quiere de todo su pueblo. ¿Por qué? Porque delante de Él no hay rango que valga, no hay renombre, no hay título. Puede alguien ser un erudito, un teólogo, lo que sea, puede tener maestría, doctorados en la universidad, ser un PhD o PhD, que es lo máximo que puede haber en educación, pero si no tiene santidad, no llega a la presencia de Dios. Amén, aleluya. Puede nacer alguien que sea un apóstol, un profeta, una profetisa, un evangelista, un pastor, un maestro, una maestra, pero no valen esos títulos, porque los ministerios no salvan, los dones no salvan, lo que salva es la vida de santidad. Amén. Y los hombres grandes del ayer,
me llama la atención que ellos, aunque eran instrumentalizados por Dios, siempre guardaron la santidad. Hombres que ganaron miles y millones de almas y aún así se mantenían siempre con una humildad grande, porque ellos sabían que si se levantaba la arrogancia, el orgullo en ellos, caían en pecado y perdían su salvación. Entonces todos ellos, ya le digo, han luchado. Y esto es lo que se debe enseñar en las iglesias. Esto es lo que hace falta en las iglesias de hoy. ¿Por qué razón? Porque esto es lo que ayuda a mantener al pueblo en estado de salvación. Y no es solamente por predicar, sino que es la gracia de Dios para que todos mantengamos esa santidad, mantengamos la salvación tan grande, dice la palabra del Señor. Así que lo dejo con esta reflexión, porque acá pues hay mucho de qué enseñar. He enseñado la parte más negativa, pero vamos a enseñar la parte positiva, cómo nosotros puede fluir el fruto del Espíritu Santo, cómo cultivarlo y cómo es que se debe manifestar de manera práctica. Amén. Cuando alguien le pregunte a usted, ¿y usted ama al Señor? Amén. Amén. En inglés. Entonces, tiene que ser bien sincero, porque si el Señor le preguntara como le preguntó al apóstol Pedro, ¿me amas, Pedro? Tiene que responder positivamente. Pero para realmente amar al Señor hay que tener una vida de santidad. Amén. Y también amas a los hermanos y también usted tiene que decir amén a todos, porque el Señor enseñó que hay que amarlo a Él, hay que amar al hermano, a la hermana, al amigo, a la amiga, al enemigo y a la enemiga. Si es que lo que se debe de odiar realmente es el pecado, y al enemigo, el diablo y a sus demonios, obviamente. Pero a los que son seres humanos, el Señor dice que hay que amar al prójimo como uno mismo. Dice la palabra del Señor que son 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Y con eso se cumple la ley moral, y con eso usted tiene la bendición de estar en santidad. Pero eso solo se logra cuando uno tiene el fruto del Espíritu. Amén. Porque si no tiene el fruto del Espíritu, es por gusto, no va a haber ese efecto. Gloria a Dios. Entonces se pone de pie. Vamos a cerrar con una oración. Dígale al Señor Jesús: Señor Jesucristo, le doy gracias por su palabra. En esta hora le doy gracias por escogerme para salvación, vida eterna. Le pido, Señor, que me santifique por su palabra y por su Espíritu. Dígale así al Señor Jesús: Señor Jesús, pido que pueda usted purificar mi corazón, pueda sanarlo, pueda, Señor, limpiarlo, restaurarlo, y pueda también dirigirlo por su Espíritu. Yo, Señor, entrego mi corazón para seguir el impulso de su Espíritu Santo, para obedecer el mensaje de su palabra. Gracias, Señor Jesús, por salvarme, por santificarme. Gracias por una salvación tan grande. En su nombre, gracias, Señor Jesús.